Buenas tardes, soy la subteniente Karina Andrea Ramírez Rengifo y voy a exponer la sentencia Campo Algodonero versus México. Los antecedentes de esta sentencia se dan desde 1993. Ciudad Juárez ha sido escenario de una sistemática violencia contra las mujeres. Esa violencia se manifestó de diferentes formas y encuentra su máxima expresión en los aproximadamente 400 homicidios a mujeres y niñas que desde esa fecha hasta noviembre de 2009 habían tenido lugar en esa ciudad. Uno de los casos más conocidos es el conocido como Campo Algodonero, correspondiente al homicidio brutal con móviles sexuales de 8 mujeres. 3 de estos homicidios fue uno cometido en contra de una mujer adulta y 2 en contra de mujeres menores de edad. Ellas, sus familiares, fueron a través de diversas organizaciones de sociedad civil protectora de derechos humanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes acumularon los 3 casos y presentaron el correspondiente informe en el que emitían una serie de recomendaciones al Estado mexicano, otorgándole 2 meses para adoptarlas. El Estado mexicano solicitó una prórroga, misma que le fue otorgada. Así los peticionarios manifestaron su interés de que el caso fuera sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión, valorando dicha petición y el informe final del Estado mexicano, en el cual no se reflejaba el cumplimiento de todas las recomendaciones, decidió someter el caso a la Corte, presentando una demanda en contra del Estado mexicano el 4 de noviembre del año 2007. La Comisión le solicitó a la Corte declarar el Estado responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, que es el derecho a la vida, 5, derecho a la integridad personal, 8, garantías judiciales, 19, derechos del niño y 25, protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1, que es la obligación de respetar los derechos humanos, y 2, que es el deber de adoptar disposiciones de derechos internos de la misma Convención Americana, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7, que es la obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia contra las mujeres, de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Convención de Belén do Pará. Esta demanda le fue notificada al Estado mexicano el 21 de noviembre del año 2007. Así es pues como las organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, representantes de las presuntas víctimas, presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, además de los alegatos presentados por la comisión. Las organizaciones solicitaron ampliar el número de víctimas a 11 mujeres y el pronunciamiento de la Corte sobre las supuestas denuncias de arbitrariedad, tortura y violaciones al debido proceso de estas 3 personas. Los antecedentes y argumentos de la sentencia se presentan en cuanto a los hechos cuando el Estado mexicano acepta de manera relativa la afectación de la integridad física y dignidad de los familiares de las 3 víctimas. Junto con las anteriores aceptaciones, reconoció el deber de reparación a su cargo por dichos hechos. Allí la Corte manifiesta que se da una primera etapa. En cuanto a las pretensiones de derecho, se da una segunda etapa donde la Corte decidió realizar un análisis de los demás violaciones alegadas por hechos diferentes a los reconocidos por el Estado mexicano respecto de las familiares de las víctimas. Así, entonces la Corte pues recuerda que el sistema de peticiones consagrado en el artículo 12 de la Convención de Belén do Pará es el de fortalecer el derecho de petición individual de la violencia contra la mujer y su relación con la discriminación histórica sufrida y la necesidad de adoptar estrategias internacionales e integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
Además, pues manifiesta que este artículo 12 de la Convención de Belén do Pará tiene como objetivo alcanzar la mayor protección judicial posible respecto a aquellos estados que han admitido el control judicial por parte de la Corte. Dice que es necesario realizar un análisis del contexto que rodeó todos los hechos del caso y las condiciones en las cuales dichos hechos pudieran ser atribuidos al Estado y comprometer en consecuencia la responsabilidad internacional. La Corte dijo que era necesario realizar un análisis del contexto que rodeó los hechos del caso y las condiciones en las cuales dichos hechos pudieran ser atribuidos al Estado y comprometer en consecuencia su responsabilidad internacional. A pesar de que se allanó, declaró que subsistía la necesidad de precisar la entidad y gravedad de las violaciones ocurridas respecto a las garantías judiciales y de protección judicial de la Convención Americana, en contexto con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno de dicho tratado y la obligación de adoptar medidas para eliminar la violencia contra las mujeres de la Convención de Belén do Pará. Para ello, el tribunal procedió a realizar las consideraciones de hecho y de derecho pertinentes, analizando las obligaciones de respeto, garantía y no discriminación del Estado. La Corte, además, dijo que se debía analizar sobre las actuaciones del Estado los siguientes puntos. Primero, pues si el Estado previno adecuadamente la desaparición, vejámenes y muertes sufridas por las 3 víctimas. Segundo, si había investigado las mismas con debida diligencia. Y por otra parte, si había permitido un acceso a la justicia por parte de los familiares de las 3 víctimas. Finalmente, la Corte determinó que el Estado mexicano incumplió en su deber de investigar y con ello su deber de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y el artículo 2 de la misma Convención y el artículo 7b y 7c de la Convención de Belén do Pará.